Apareció, buen día. Buen día, gente. Soy Rubén Noguera, el pastor del Ministerio Venciendo en Cristo. Le hago llegar mi cariño a los amigos que se me juntan en la rueda del mediodía, así también a los que hacen parte de la audiencia de Columbia FM, por la cual transmitimos. Espero que su jornada esté siendo llevadera y que por lo menos los cielos, ya que no están azules, puedan estar abiertos sobre su vida. Un día frío, ¿verdad? Con poca gana de salir a la calle. Mucha gente acostadita en casa. Yo salí muy temprano de casa hoy. Eran 5 y poco cuando me levanté y ya comencé a gerenciar mis cosas. Y ya son las 12 del mediodía y no paré. En fin, la tarde será larga. Buen día a todos. Cariños a Karen Ayala, José Torres por acá, se me aproxima. Tengo Diana Polo Castro, buenos días pastor, presente, buen día. Enilda Viera también con su cariño, su saludo. Que el Señor los bendiga en más esta jornada y que ella sea suave, liviana, leve, que usted pueda llegar a lo que usted busca alcanzar. Hoy quiero hablarle a Jesús Ribeiro por acá, buen día, a la escucha, abrazo grande. Luján Piazzi también por acá, buen día, llegando por aquí, Dios lo bendiga. Leía ahora de mañana un texto que de cierta forma fue de respuesta y hasta de inspiración para mí en mi mundo interior respecto a una enseñanza que la trae Mateo en el capítulo 7, el Evangelio según San Mateo, y también la cuenta Lucas en el capítulo 13, versículo 24. Habla de una de las enseñanzas de Jesús. Y esta enseñanza es muy cortita, tiene 2 versículos. Voy a charlar con usted sobre ella en esta audición. Se llama La puerta estrecha. Y el versículo 13 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por acá tengo a Dayana Olivera con su saludo, también Mónica Rivero. Hola mi pastor, Dios te bendiga, buen día, cariños a ustedes. Estos 2 versículos, que son versículos en antítesis, uno expresa exactamente lo opuesto al otro, tanto en calidad como en propósito, como en la descripción física, como también en la consecuencia de que cada persona venga a adoptar este o aquel camino. Tiene una expresión física, pero también tiene un significado espiritual bastante significativo. Estos 2 versículos hablan de salvación o de perdición.
hablan en suma de ir al cielo o de irse al infierno. Evidentemente, eso señala, apunta dos grupos de personas también. Un grupo numeroso y un grupo mucho menos numeroso. Un grupo que se da bien en la vida y otro grupo que le va muy mal. Entonces, nos cabe evidentemente pensar un poquito sobre esto. Es un consejo, no es una orden, es una invitación, no es un decreto. El autor de esto es Jesús. Y la finalidad es llevar a la gente a hacer una buena elección para que le vaya bien. Si observamos con los ojos abiertos, la Biblia está repleta de situaciones como estas. Situaciones en que Dios da un consejo haciendo la diferencia entre una actitud y otra, y para no generar confusión, aclarando primero sobre la libertad que cada uno tiene de hacer la elección, y segundo, hablando sobre la consecuencia de esa elección. El consejo es: entren por la puerta estrecha. En principio, cuando uno piensa puerta estrecha, no tiene una significación práctica. No está hablando en arquitectura ni en ingeniería. No está hablando que las puertas de las casas tienen que ser estrechas o que no pueden ser anchas. No está hablando de construcción de caminos, porque habla en puerta estrecha y puerta ancha. También habla en camino estrecho, angosto, y camino espacioso. Pero Jesús no está hablando de esa descripción física, aunque use esa expresión para que la gente entienda y para que la gente comprenda la consecuencia de sus elecciones y de sus actitudes. Entren por la puerta estrecha. En primer examen, ¿qué causa elegir entrar por la puerta estrecha? Causa dificultad. La puerta estrecha exige que uno se ponga aplumado, que uno tenga buena puntería, que uno se esfuerce en pasar por esa puerta. La puerta ancha es mucho más fuerte de pasar por ella. Pueden pasar varios a la vez. No exige mucho cuidado, no exige mucha preparación, no exige mucho condicionamiento. De una forma o de otra, a la puerta ancha se le entra. Por otro lado, Jesús dice: espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y
y dice, angosto el camino que lleva a la vida. También Jesús no está hablando de caminos. No está diciendo físicamente que usted tiene que andar por calles anchas. Pero si alguien ha viajado a grandes centros, habrá de darse cuenta de que entre caminar entre viajar, manejar en una carretera que tiene varias pistas que viajan en un mismo sentido, o manejar por un camino de esos que le decimos camino de campaña, que es un camino con curvas, con agujeros, con baches, angosto, con peligros de los lados, que hay que tener mucho cuidado para no salirse de él. Cualquier persona preferiría viajar por la carretera ancha. Es mucho más fácil, no hay obstáculos, no hay que estar frenando, no vienen autos en el sentido contrario, no hay oposición, es solo acelerar. Es más fácil. Bueno, de cierta forma, a lo que apunta Jesús es a hablar sobre las decisiones de la vida, que cada uno tiene el derecho y la libertad de tomarlas. Allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, es un texto al cual me refiero seguidamente, pero es un texto que tiene un significado importante, ¿no? Y fácilmente comprensible. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones por la obediencia, ¿no? Y hay una serie de promesas que son de cierta forma apreciables en la vida terrena, pero que hablan de salvación. Así como en el propio capítulo 28 se enseña sobre las consecuencias de la desobediencia, que habla de consecuencias que se pueden ver en la vida terrena, física, pero que también apuntan a la muerte eterna. Y la palabra del Señor, luego que enseña sobre esto, dice que Él pone delante de cada hombre la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Yo coloco delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Y cuál es la invitación? Elijan. Y ahí hay una observación. Elijan bien para que les vaya bien. Eso se dice allá en Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Acá en Mateo la conversa es más corta. Si bien habla de condiciones terrenas, puerta estrecha, puerta ancha, camino angosto, camino ancho, también Dios se está refiriendo a salvación, vida eterna o muerte eterna. También Dios se está refiriendo
a una libertad que tenemos de elegir. Porque lo que Jesús dice al hablar, entren por la puerta estrecha, no es una orden del sargento, entren. Es una invitación, entren. Y claro que delante de esa invitación, nosotros tenemos la libertad de elegir aceptar o no aceptar. Cuando las palabras son de un decreto, si se dijera, entren por la puerta estrecha, angosta, tendríamos la libertad de obedecer o desobedecer, porque el hombre siempre tiene la libertad. Acepta la invitación de Jesús o la desecha. Obedece un decreto de Dios o lo desobedece. De cualquier forma, tanto en el decreto como en la invitación, hay dos opciones: hacer lo que parece bien o hacer lo que vengamos a desear. Aceptar la invitación del Maestro o aceptar guiar nuestras vidas por lo que nuestro corazón diga. Nosotros elegimos. Nosotros decidimos. ¿Cuándo decidimos? Todos los días. Porque no se trata, según la invitación de Jesús, de entrar un tiempo por el camino y luego salirse del camino. Hay gente que se queda, que se siente complicado de decir, no, no quiero entrar, o no, no voy a aceptar, o no, no voy a obedecer. Entonces acepta o obedece por un tiempo. Pero en este texto cortito podemos ver claramente y podemos entender claramente, que si usted camina un poco por un camino y luego se sale de él, evidentemente usted no va a llegar a la puerta en la cual termina el camino. ¿Por qué? Porque usted no permaneció en el camino. Entonces, si postuláramos decir, voy a caminar un tiempo por ese camino, sería como decir, voy a aceptar la invitación de Jesús por un tiempo. Sería como decir, voy a conformarlo a Jesús y voy a obedecerlo por un tiempo. Sería como decir, bueno, me voy a dar un tiempo en este camino, pero luego me salgo. Todas esas opciones que apuntan todas para el mismo lado, terminan con la constatación de que esa persona no llegó a la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque de repente caminó años por el camino. Pero antes de que el camino llegara al final, se salió de él. Otros pueden preferir vivir su vida entera en el camino ancho, en la puerta ancha, en la puerta espaciosa. O sea, no, esa historia de caminar con Jesús no me sirve. No, hay muchas cosas que se puede, que no se puede, muy complicado. Yo no creo bien en eso. Tengo libertad de hacerlo. Porque Dios siempre me da la libertad. Pero también tengo siempre las consecuencias de mi elección. Ahora pienso, ¿cuál es más cómoda? ¿Qué decisión es más cómoda?
Es mucho más fácil entrar por la puerta ancha, ¿no? ¿Para qué estar apretándose y midiendo si nos vamos a chocar en el marco si hay una puerta ancha para entrar? Convengamos, como lo decíamos, que es mucho más fácil viajar por una carretera que tiene 3, 4, 5 pistas, como las americanas, por ejemplo. 4 pistas para un lado, 4 pistas para el otro. Mucho más fácil viajar por ella. Usted elige en qué pista va, en la velocidad que quiere ir y solo va. El camino angosto no. El camino angosto hay que ir desviando, hay que ir esquivando agujeros, impedimentos, piedras grandotas, cuidando curvas, teniendo cautela con los baches, de repente acúmulos de agua, de repente frenarse porque viene alguien en sentido contrario, ceder espacio. Es bien más complicado. Y ese camino angosto, por algo muchos desisten de él. A veces vienen invitaciones. Por ejemplo, se ve poco eso ahora, pero antes era bastante común. En la estancia tal va a haber una yerda. Es bárbaro el ambiente de la yerda, ¿no? Mucho mate, mucho churrasco, mucha danza, se derriban terneros, se marcan terneros, se castran terneros. Bueno, es una actividad rural que hay mucho bullicio en ella, que los hombres se divierten mucho y que las mujeres normalmente conversan bastante y toman mucho mate y comen bastante, ¿no? De mis recuerdos de infancia, son uno de los recuerdos más lindos que tengo, ¿eh? Los tiempos de yerras en las estancias de amigos de mi padre. Pero hay algo feo en eso. Pero el camino es feo. Llovió, puede haber barro, puede haber peludos, puede haber lugares donde el auto bajo toca, el auto bajo se queda en el barro, ¿no? Y mucha gente no va si el tiempo está bueno, si el tiempo está malo no va, si el tiempo bueno va. Porque el camino estrecho tiene sus dificultades. También en la vida espiritual hay eso. En la vida espiritual, el camino estrecho. Yo tengo que decir no a un montón de cosas que de repente hasta me gustan y que se me ofrecen, pero que no son buenos para llegar al lugar donde quiero llegar. Hay un montón de veces que tengo que decirle sí en el camino estrecho a cosas que no estoy alegre de hacer, porque conviene para quien desea llegar a la puerta angosta. Y ese andar por el camino estrecho, calculando cómo y cuándo llegamos a la puerta angosta, a la puerta estrecha, da mucho más trabajo, es más cansativo, es más lento. ¿Usted se da cuenta que en una carretera buena, no sé cómo andan las carreteras de Uruguay, no he viajado para Uruguay, pero en carreteras buenas, usted viaja 80, 90, 100 kilómetros por hora tranquilo. En un camino angosto de esos de campaña, ni pensar.
Usted anda 40, 50, 60. ¿No? Ahora vea. Si usted elige el camino angosto, estrecho, usted ve que mucha gente avanza por el camino ancho. Se va mucho más rápido. Le dice, usted va a llegar a las 10 de la mañana, yo voy a estar allá desde las 5. Porque el camino angosto se anda más rápido. Se avanza más. Es más cómodo. Da más placer manejar por él. Hay menos contratiempos. El camino angosto no. Y podía dormir, pero tengo que ir al culto. Y podía decirle cualquier cosa a este pillo, pero no es para quien anda por el camino estrecho. Pareciera como que el camino ancho, la puerta ancha, le da más alegría, más ventajas mientras usted viaja por él. Porque es una vida más cómoda. El camino estrecho es una vida más trabajosa. Es una vida más comedida, más vigilada. Tal vez sea por eso que el propio Jesús dice que la puerta ancha a la cual se llega por el camino espacioso, son muchos los que entran por ella. Porque todo el mundo quiere lo fácil. Porque todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Piense pensamientos extremos, ¿no? ¿Para qué vamos a trabajar si podemos robar? ¿Para qué vamos a tener tiempo de oración, de lectura bíblica, de ayuno, de quebranto, de meditación, si es más fácil vivir la vida haciendo relajo y riéndose? Piense, ¿para qué ser tan responsable, tan comedido, tan diligente? Si parece que la gente que se porta mal, la gente que miente, la gente que engaña, la gente que roba, la gente que es infiel, parece que vive más feliz que los que van portándose bien. ¿Ya no pensó eso usted alguna vez? Y la verdad que el hecho de caminar por el camino angosto, de mirar a la puerta estrecha, de ser comedido, de ser diligente, de ser responsable, a veces le provoca una cierta melancolía, un poco de frustración, un poco de cansancio al que anda por él. ¿Verdad? Y esa gente mira y ve a los pillos que vuelan y que llegan y que se ríen y que lo joroban y que lo pasan para atrás y que lo engañan y que lo hacen de bobo. Y le da una cierta frustración a uno, ¿no? Che, cómo uno trabaja, pero... Hablando en campo, lo que se trabaja en el campo, ¿no? Imagínense el que planta, ¿no? Hay que pasar el arado, hay que gradear la tierra, hay que poner el abono, hay que cubrir el abono, hay que plantar la semilla, hay que cubrir la semilla,
hay que vigilar el crecimiento, hay que vigilar el agua, hay que cuidar la planta cuando nace, hay que limpiarla hasta que aparezca el fruto verde, hay que cuidar que el fruto verde se ponga maduro recién ahí para cosechar. Cuando hablamos de árboles, hablamos de 3, 4 años. Cuando hablamos de plantas, 5, 6, 7 meses. Es cansativo, ¿no? Y de repente usted ve a aquel que se agarra un polvito de esos prohibidos por ahí y vende 5 o 6 paquetes y se compra un auto. Camino angosto, camino ancho. Puerta angosta, puerta ancha. Conozco mujeres, conozco algunos hombres también, pero conozco mujeres que a veces son medio que maltratadas en casa, porque tienen parejas medio difíciles, medio perezosos o medio violentos o medio amargos. Y esas mujeres a veces lloran y a veces buscan mucho a Dios por el consuelo que necesitan. Y a veces aguantan algunas cosas feas dentro de casa y dicen, lo aguanto por mi hija o por mi hijo, o lo aguanto porque soy creyente, o lo aguanto porque tengo principios que mamá me enseñó. ¿Usted no conoce gente así? Y que a veces usted la ve en la iglesia y tiene cara triste, tiene los ojos tristes. Usted la ve en la iglesia y tiene cara de quien ha llorado mucho. Tiene ojeras de que ha dormido poco. Porque cuando la gente se molesta, a veces pierde el sueño. Sin embargo, usted ve otras personas que también tienen parejas difíciles, que pasan un mal momento hoy y que de repente apañan o de repente son lastimadas o son tratadas con brutalidad y se quedan quietas y dicen, mañana me vengo de este loco, no lo aguanto más, mañana lo engaño con el primero que aparezca. Y salen a la calle con el propósito de engañar para vengarse. Y engañan y se vienen, parece que con el alma lavada a casa. Bueno, me pegó ayer, pero yo lo pasé para atrás hoy. ¿Conoce gente así? Ciertamente conoce. Conozco gente que trabaja mucho y gana poco. Y todo en su vida es difícil. Es difícil comprarse una cama, es difícil comprarse una heladera. Tiene que economizar bastante en la luz, bastante en el agua, para que le sobre, para poder acumular algo, para poder llegar a algo. ¿Sabe lo que le hablo, verdad? ¿Te conoce gente así? Ciertamente conoce. Conozco otros que hacen un negocio y no lo pagan, que prometen hacer algo y cobran y no lo hacen, y se compran las cosas con tremenda facilidad, y se ríen de los que pagaron porque son bobos. Eso está estampado a lo largo y a lo ancho de la sociedad, de la vida,
¿no? Conozco estudiantes que tienen cierta dificultad, porque no todos son brillantes, ¿no? Y tienen que estudiar muchas horas para un examen, muchas horas para una prueba, y se la pasan sin dormir, y se preocupan, y tienen que tomarse, en mi época era el té de tilo para no ponerse nervioso, porque si no se bloquean en la prueba, pero se dedican días mientras los otros están en el baile, en la fiesta, en la discoteca, en la joda, paseando en la zarandí. Esos gurises están estudiando y comiendo libros para rendir un buen examen. Y muchos de los que andan por ahí jorobando, haciendo fiesta, y yendo acá y yendo allá, y no estudiaron para la prueba, llegan en la prueba y copian. Se llevan las tablitas copiadas, se llevan las... y engañan, y pasan, y a veces pasan con una nota mejor que los que estudiaron. Usted ciertamente sabe de eso. ¿De qué le estoy hablando? Camino angosto, camino ancho, puerta estrecha, puerta ancha. La vida es marcado por eso, amigo. La vida es marcado por eso. Todos los días, si usted decidió andar por el camino angosto, tiene que ajustar su brújula para su norte, para saber a dónde va. Todos los días usted tiene que levantarse y mirar a su albo allá adelante, la puerta angosta, y decir, voy directo, tengo que llegar allá. Aunque no llegue hoy, tengo que apuntar para allá. Y todos los días hay gente que se levanta y dice, a vivir la vida, a ser felices, a hacer lo que me dé alegría, aunque sea malo. Todos los días nosotros tenemos que hacer una decisión. Entro a la puerta estrecha. Si quiero entrar a la puerta estrecha, tengo que caminar por el camino angosto. Si estoy interesado en entrar por la puerta ancha, pues entonces me voy por el camino amplio. Camino amplio, puerta ancha, mucho menos regla, mucho menos no, mucho menos complicaciones. Parece mucho más feliz, mucho más fácil, más rápido. La diferencia no está, o mejor, la recompensa no está en medio del camino. La recompensa no está mientras andamos por el camino, o mientras apuntamos a una puerta o a otra. Jesús dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, la consecuencia de la elección está en el final del camino. Y Jesús dice, y muchos son los que entran por ella. Camino ancho, puerta ancha, mucha gente va. Termina en la perdición. Y Jesús dice, puerta estrecha, camino angosto, llevan a la vida, y pocos son los que entran por ella. No es que alguien diga, ¿cuál es el camino para la perdición porque quiero ir para allá? No, no es esa la elección. La verdad, todos queremos ir a la vida y no a la perdición. El problema es que
la visa en el pasaporte para la vida solo se obtiene andando por el camino angosto, entrando por la puerta estrecha. Esa conduce a la vida, pero lamentablemente pocos entran por ella. Como decía papá, el mundo es así y va a ser siempre así. Y él me decía, por eso usted no puede andar en la montonera. Por eso usted no puede seguir a otra oveja. ¿Y cómo hay gente que sigue oveja? ¿Cómo hay oveja que sigue oveja? No ve la meta, no ve el final del camino. Ella solo sigue la cola de la oveja que va adelante. Mi padre siempre me decía, ningún viento te va a ayudar si no sabes para dónde quieres ir. Imagínese a alguien en un barco, ¿no? A velas. El viento está para el norte. Bueno, voy a andar para el norte un poco. Y anda 2, 3 días para el norte. De repente, pero en verdad yo creo que quería ir para el sur. Entonces, voy a esperar un viento para el sur y cambio. Y me ando unos días para el sur. Pero días después pensando bien, ¿será que el oeste no es mejor? Y unos días para el oeste. Y después quizá otros días para el este. Aunque haya viento para allá y para acá, el hombre así no llega a ningún lugar. Porque como decía papá, no sabe para dónde quiere ir. Bueno, hay mucha gente que anda por el camino, dejando la vida llevarlo. No eligió para dónde quiere ir. Eligió que quiere andar en el camino ancho. Dios ya lo dijo. Delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. La vida o la perdición. Elijan, pero elijan bien, para que les vaya bien, porque si eligen mal, les va a ir mal. ¿Esto para qué sirve, pastor? Sirve para consuelo, porque muchas son las amarguras, los desencantos, las decepciones de quien camina a veces por el camino estrecho, que está mirando a la puerta angosta. Pero como le dije, la recompensa es al final. Ese camino estrecho y esa puerta angosta lo van a llevar a la vida. Quien andó cómodo toda la vida va a perder su vida cayendo en la perdición. La Biblia lo dice. Y yo de verdad, le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gente, que Dios te bendiga. Gracias por el aguante. Volvemos luego por la noche, si Dios quiere, a la oración de la medianoche. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, gente, a los que estuvieron conmigo, a los que llegaron temprano los saludé, a los otros no lo mencioné, estaba embalado ya. Dios te bendiga, gracias por el aguante. Nos encontramos y rumbiemos para el lado de la puerta estrecha, por el camino angosto. El final va a ser mucho más feliz. Saludos a todos. Chao, chao.